Entonces la segunda bienaventuranza está en Mateo capítulo 5, el verso 4. Y dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces aquí el Señor nos está hablando de unas lágrimas, pero no son cualquier lágrimas, son lágrimas que abren los cielos. Hay lágrimas que vienen a nosotros tal vez por dolor, por circunstancias difíciles que podamos vivir, pero hay lágrimas que son distintas y son las lágrimas que abren los cielos. Y esas son las lágrimas que hoy la palabra quiere enseñarnos a nosotros. Hay lágrimas que abren los cielos, hay lágrimas que marcan una diferencia en nuestras vidas. Y cuando Mateo dice, bienaventurados los que lloran porque ellos reciben consolación, estuve mirando en otras versiones y hay otra versión dice, bendecidos los que lloran. Otra versión dice, dichosos los que lloran. Otra versión dice, benditos los que lloran. Otra versión dice, intensamente felices los que lloran. Y otra versión dice, Dios bendice a los que lloran. Entonces entendamos esa palabra bienaventurados encierra una gran bendición. Ahora podemos decir, pero ¿cómo va a traer bendición cuando nosotros lloramos? Porque muchas veces pensamos que las lágrimas son producidas por el dolor, pero las verdaderas lágrimas que abren los cielos es cuando nosotros reconocemos nuestra necesidad de Dios, cuando reconocemos verdaderamente el vacío que hay en nuestra alma, cuando reconocemos o el Señor nos muestra verdaderamente quién hemos sido, quiénes somos y cómo el Señor ha tenido aún así misericordia, favor y gracia hacia nosotros. Cuando nosotros reconocemos o miramos verdaderamente nuestra condición, lo que Dios ha hecho en nuestra vida, pues sinceramente vienen esas lágrimas que agradan a Dios y vienen esas lágrimas que abren los cielos. Amén. Entonces, nadie llora verdaderamente en la presencia de Dios hasta que no reconoce su condición y su necesidad de Dios. Amén. Por eso es que Dios o Jesucristo nos habla de un orden perfecto. La primera bienaventuranza que nos dice es la necesidad de ser pobres de espíritu, la necesidad de permanecer humildes, la necesidad de entender que necesitamos de Él. Y entonces luego vienen a estas lágrimas que muchas veces hemos llorado en la presencia de Dios porque hemos sentido verdaderamente que Dios habla a nosotros. Y viene tal vez un arrepentimiento porque nos hemos dado cuenta de tal vez las cosas que hemos hecho mal delante de Dios. Amén. Entonces las lágrimas que abren los cielos, que llegan al reino, no son lágrimas de desesperación, son lágrimas de revelación. Cuando el Señor abre los ojos, cuando el Señor te revela y podemos verdaderamente identificarnos y decir, wow, cuán bueno ha sido Dios con nosotros. Amén. Entonces hay un llanto que no nos destruye, por el contrario, es un llanto que nos sana, es un llanto que nos restaura, es un llanto que nos lleva verdaderamente a la presencia de Dios. Amén. Entonces, ¿cuál es el llanto que Jesús está hablando aquí? ¿Ok? Porque el llanto muchas veces el mundo o esta generación, digamos, este mundo, lo interpreta como debilidad. Por eso muchas veces se ha dicho, no, que los hombres no lloran, que no mostremos, ¿verdad? Ese llanto, porque es como una señal de debilidad, pero realmente esas lágrimas que muchas veces en la presencia de Dios salen de nosotros son el instrumento que Dios usa para transformar nuestras vidas. Cuando verdaderamente estamos quebrantados, cuando verdaderamente reconocemos nuestra necesidad de Dios, esas lágrimas empiezan a transformar nuestra vida. Y no son lágrimas, digamos, de una mera emoción o de algo superficial, sino describe un corazón que está completamente ya rendido y quebrantado al Señor. Y es ahí donde Dios toma lugar, toma control y empieza a transformar nuestras vidas por completo. Mire lo que dice el libro de Joel, el capítulo 2, el verso 12 dice así, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro. ¿Qué dice el Señor? La manera en que nosotros nos convertimos a Él, que es con todo nuestro corazón, con ayuno y con lloro y con lamento. Y luego dice que rasguemos nuestros corazones y nuestros vestidos. O sea que Dios siempre quiere llevarnos a nosotros a que verdaderamente entreguemos nuestro corazón, a que rasguemos nuestro corazón, a que verdaderamente
quebrantemos nuestro corazón delante de Dios. Y es allí donde viene el lloro, es allí donde viene el lamento, porque es allí donde nos rendimos completamente al Señor. Amén. Entonces, Dios no quiere esas lágrimas que sean un espectáculo, o cuando hemos dicho muchas veces esas lágrimas de cocodrilo. No, Dios busca corazones rasgados. Dios está buscando corazones quebrantados verdaderamente, hombres y mujeres que nos quebrantemos, que nos rindamos completamente a su presencia. Y hasta que no nos rindamos y quebrantemos verdaderamente nuestra vida a Dios, pues quiero decirle que muchas veces seguimos haciendo las cosas en nuestras fuerzas y muchas veces seguimos resistiendo los propósitos y los planes de Dios en nuestras vidas. Porque como lo decíamos ayer, muchas veces decimos, sí, Padre, haz tu voluntad, oramos para que se haga la voluntad de Dios, creemos, queremos la voluntad de Dios, pero ¿cuánto nos cuesta ceder a la voluntad de Dios? ¿Cuánto nos cuesta en las cosas mínimas ir y buscar la presencia de Dios y tan solo preguntarle, Señor, esto es lo que debo hacer? Y eso es lo que quiere el Señor, que quebrantarnos completamente para que haya una total dependencia de nosotros hacia Él. Amén. Entonces, la Biblia dice que hay lágrimas que el Señor nunca desprecia. El Salmo 56, el verso 8 dice David, tú has contado mis subidas y pon mis lágrimas en tu redoma. O sea, hay lágrimas que el Señor ha recogido. Amén. Cada lágrima que verdaderamente ha salido de nuestro corazón quebrantado, que se ha derramado en la presencia de Dios, esas lágrimas no han sido en vano. No han sido en vano. Son lágrimas que tal vez el mundo pueda olvidar, pero la palabra dice que el Señor las recoge. Amén. Aquello que hemos sembrado en lágrimas, aquello que verdaderamente ha nacido en lo más profundo de nosotros, la palabra de Dios dice que no es en vano, porque el Señor incluso esas lágrimas las enjuiciará, esas lágrimas, ese dolor que ha venido de nosotros, el Señor lo traerá en gozo para nuestras vidas. Amén. Pero tenemos que entender que es necesario el quebrantamiento. Cuando Jesús dice, bienaventurados, ¿verdad?, los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Él está hablando de un llanto que proviene del quebrantamiento. Y es aquí donde cada uno de nosotros, el Espíritu de Santo, quiere llevarnos y hablarnos en esta mañana. Porque el quebrantamiento es necesario. Es el decir, ya no más yo, ya yo me rindo. Porque cada vez que vemos en la Biblia que un hombre se quebrantó, que un hombre dijo no más, vemos un mover poderoso de Dios. Cuando hay quebrantamiento, hay restauración. Cuando hay quebrantamiento, hay un mover de Dios. Cuando hay un quebrantamiento verdaderamente en nosotros, el Señor toma control y empieza a hacer las cosas a la manera de Él. Amén. Entonces Dios busca corazones rendidos. Dios busca que nos quebrantemos verdaderamente. Que ya usted diga, Señor, no más. Que usted tome la decisión de decir, Padre, no voy a hacerlo más como yo quiero, sino que comienza tú a laborar y a trabajar a la manera tuya. Amén. Ahora, la Biblia nos dice que también Jesús lloró. Por eso Jesús es nuestro ejemplo en todas las cosas, porque la Biblia dice que Jesús lloró. Y Jesús lloró, por ejemplo, cuando estuvo frente a la tumba de Lázaro. Jesús lloró en Jerusalén. Jesús lloró en el Getsemaní, ahí en ese momento donde en medio de la agonía, de la angustia que podía sentir él delante del Padre le dijo, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Fíjese que esas lágrimas de Jesús fueron un quebrantamiento total para que la voluntad de Dios se estableciera en él. Cada lágrima tiene propósito. Cada lágrima en la vida de Jesús tuvo un propósito. Y la idea o lo que Dios espera de nosotros es que las lágrimas que salgan de nosotros tengan el propósito de quebrantar nuestra vida, de humillarnos y verdaderamente venir a Él. Cada lágrima que sale de nosotros de amor por la presencia de Dios, cada lágrima que sale de nosotros por obedecer a Dios, son lágrimas que abren los cielos. Y usted y yo necesitamos que los cielos se abran a favor de nosotros. Usted y yo necesitamos que los cielos se abran. Y quiero decirle que eso es lo que el Señor quiere llevarnos en este tiempo. Que verdaderamente rindas. Ríndete verdaderamente a Dios. Quebranta tu corazón, porque es la única manera en que el Señor nos va a exaltar, en que el Señor nos va a posicionar en el lugar que Él tiene para nosotros. Amén. Hay tres llantos que se transforman la vida de cada creyente. Y uno es el llanto del arrepentimiento. Un ejemplo, Pedro. Cuando Pedro dice la Biblia que él niega a Jesús 3 veces,
Cuando Pedro lo niega 3 veces, después dice la palabra de Dios que él salió llorando amargamente, pero ese llanto en él fue algo que vino a él porque entendió lo que había hecho mal y produjo en él un arrepentimiento. Y ese llanto que salió verdaderamente de lo más profundo de Pedro transformó su vida por completo. Después de eso, Pedro no volvió a ser el mismo, porque después el Señor transformó su vida, pero ese llanto fue un llanto de arrepentimiento. Y cuando verdaderamente hay un arrepentimiento genuino en nuestras vidas, Dios transforma, Dios hace cosas maravillosas en nosotros. Así que hay lágrimas que son producidas del arrepentimiento. Amén. Número 2, o tenemos que entender esto, que el arrepentimiento siempre va a producir transformación en nuestras vidas y es necesario el arrepentimiento para que haya un cambio y una transformación verdadera en nosotros. Número 2, el llanto de la intercesión. Aquí le hablo a los que oran, aquí le hablo a los que interceden, a los que tienen ese llamado a la oración y a la intercesión. No todos tienen ese llamado, pero la Biblia nos enseña de este gran intercesor que se llamaba el profeta Jeremías. Incluso la Biblia llama a Jeremías el profeta llorón. Mira cómo le dicen, el profeta llorón. Y no era porque él fuera muy sensible o porque fuera muy débil. No, por el contrario, fue uno de los hombres que eran profetas, fueron muy fuertes. Tan fuerte que recibió mucho maltrato, tan fuerte que recibió muchos golpes por hablar lo que Dios estaba hablando en ese tiempo. Por hablar aquello que Dios verdaderamente estaba hablando e ir en contra de lo que hablaban los falsos profetas. Recuerda que en aquel tiempo habían otros profetas que simplemente endulzaban el oído del rey y hablaban al pueblo y al rey lo que el pueblo y el rey querían escuchar, pero lo que Dios estaba hablando era diferente. Y eso produjo que Jeremías fuera maltratado, fuera odiado, fuera golpeado, fuera encarcelado. Y por eso la Biblia dice que él es el profeta llorón, pero él no lloraba por el dolor de los golpes, por el dolor de estar en una cárcel, por el dolor tal vez de ser desechado, despreciado, sino que el llanto que salía de Jeremías era el llanto que salía del fondo de él, de la intercesión. Era un llanto de dolor, pero por el pueblo de Dios. Era una carga que Dios ponía en él. Entonces, cuando tú tienes el llamado a la intercesión, Dios va a poner una carga en ti que muchas veces no solamente tu oración, tu intercesión, tus palabras serán suficientes. Muchas veces vas a llorar, vas a gemir en la presencia de Dios y tal vez ahí no vas a orar, no vas a interceder, pero van a ser lágrimas de intercesión, van a ser lágrimas de ruego, de llanto por algo que Dios pone en tu espíritu, por algo que Dios pone en ti. Entonces hay un llanto en la intercesión. Amén. La intercesión auténtica, digamos, o no auténtica, el que tiene el llamado a la intercesión no solamente habla, también llora en la presencia de Dios. Y recuérdate, si te llega a pasar eso, deja fluir al Espíritu Santo, porque muchas veces es una carga que el Espíritu de Dios pone en ti. Y si lloras en la presencia mientras Dios pone una carga en ti y no pueden salir lágrimas de ti, no importa, porque tus lágrimas están intercediendo también. Tus lágrimas están llegando al trono de Dios. Amén. Así que no solo son palabras en la intercesión, muchas veces también lágrimas. Número 3, el llanto por la presencia. Dios mío, yo oro al Señor para que este llanto vuelva a nuestras vidas. Este es el llanto que habla el rey David. Cuando David decía, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, dice, así brama mi alma por ti. O sea, él decía el brama, o sea, como los ciervos lloran, ¿verdad? Buscando el agua cuando tienen sed. Ese llanto solamente viene de la necesidad del agua, es el llanto que viene de la necesidad por la palabra de Dios. No es el llanto de los problemas, no es el llanto, digamos, de la angustia, de la desesperación, de que qué tengo que hacer. No, es un llanto que es producido porque anhelas la presencia de Dios, porque anhelas sentir a Dios. Y eso es lo que Dios quiere en este tiempo, que nosotros como hijos de Dios, como iglesia, busquemos una vez más verdaderamente la presencia de Dios. Que no busquemos solamente las manos de Dios porque necesito un milagro, porque necesito un rompimiento, porque algo yo necesito.
sino que busquemos verdaderamente el rostro de Dios, que busquemos conocer a Dios, que busquemos intimar con Dios, que busquemos estar ahí en la presencia de Dios. Eso es lo que David decía, así como el siervo brama, se desespera, llora porque busca el agua, nosotros verdaderamente venga eso a cada uno de nosotros. Amén. Y quiero que entendamos algo. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos bien difíciles. Y estamos viviendo tiempos donde el enemigo quiere engañarnos, quiere distraernos y sobre todas las cosas quiere endurecer nuestro corazón. Satanás sabe que si endurece nuestro corazón es muy difícil nosotros tener una relación efectiva con el Señor. Entonces por eso Satanás quiere endurecer tu corazón. Él ya, como lo he dicho muchas veces, él no quiere que digamos que abandone la iglesia. Hay tantas cosas que a él no le importa que sigas haciendo mientras tu corazón esté duro. Satanás lo que quiere es endurecer tu corazón. A Satanás no le importa si sirves, si trabajas en la iglesia, si vives y duermes en la iglesia. A Satanás no le importa eso. Le importa endurecer tu corazón. Porque si tu corazón está duro, puedes estar ahí en la iglesia todos los días y no vas a tener una relación efectiva con Dios. Entonces, por eso el enemigo muchas veces intenta, o digamos, lo más peligroso que él quiere traer a nuestras vidas es eso, endurecer nuestro corazón, que perdamos nuestra sensibilidad por las cosas de Dios, por las cosas espirituales, que venga a nuestras vidas esa apatía, esa frialdad. Eso es lo que quiere Satanás. Él quiere que nosotros escuchemos la palabra de Dios y nos entre por un oído y nos salga por otro. Satanás quiere que tú escuches la palabra de Dios y que no te sientas confrontado por esa palabra. Que sea una palabra que simplemente, no sé, te resbale o te anime en todo momento. Pero si la palabra de Dios no te reargulle, si la palabra de Dios no te confronta, si la palabra de Dios no te lleva verdaderamente a pensar, a analizar, a hacerte preguntas, ¿cómo estás? Pues puedes estar ahí y tener tu corazón endurecido, y ese es el plan del enemigo. Amén. Que puedas adorar, pero una adoración superficial, una adoración, digamos, emocional, pero no una adoración que te lleve verdaderamente a una transformación, a algo diferente. Que puedas servir, pero que sirva sin intimidad. Que puedas estar en la iglesia muy activo, haciendo muchas cosas, pero no tienes intimidad. Solo servicio, pero no hay intimidad. Solo servicio, pero no hay una relación con el Señor. Y ese es el plan del enemigo, y eso es lo que está haciendo el enemigo en este tiempo. Entonces, uno de los mayores peligros más grandes es eso, que haya que el corazón se ponga duro, que tu corazón se ponga insensible a las cosas de Dios. Que dejemos ya de orar, de llorar en la presencia de Dios, porque muchas veces ni estás sintiendo la presencia de Dios. Entonces, cuando Dios verdaderamente opera en nosotros, créeme que te vas a quebrantar, créeme que vas a llorar en su presencia. Entonces hoy el Señor quiere que nosotros reflexionemos en esto. Amén. Reflexionemos en esto y miremos si a lo mejor hay un corazón duro, si a lo mejor hay insensibilidad en nosotros, si a lo mejor está entrando una frialdad y una apatía, si a lo mejor estamos muy envueltos en las cosas de Dios, pero ya no estamos sintiendo lo que sentíamos antes. Y recuerde esto ya para cerrar y orar. Dios promete algo, porque Él promete consolación. Jesús dice: bienaventurados, bendecidos, benditos los que lloran, porque yo voy a traer consolación. Hay una consolación prometida, y esa consolación es que el Señor va a estar ahí, es que el Señor va a levantarte, es que el Señor va a respaldarte, es que el Señor va a transformarte, es que el Señor va a cumplir el propósito en tu vida, es que vas a ver la mano de Dios, es que vas a ver cómo Dios pelea por ti, es que vas a ver cómo Dios se levanta a favor tuyo. Entonces, cuando Él dice ellos recibirán consolación, Él está diciendo ellos me verán a mí. Ellos verán cómo yo trabajo para ellos. Ellos verán cómo yo actúo. Ellos verán cómo yo me muevo a favor de ellos. Ellos se quebrantan. Ellos se humillan, ¿verdad? Como en la primera bienaventuranza. Ahora ellos oran en mi presencia porque están arrepentidos. Ellos lloran en mi presencia porque anhelan de mí, porque quieren más de mí. Pues entonces yo voy a ir delante de ellos. Yo voy a pelear por ti. Yo voy a respaldarte. Yo voy a hacer lo que he prometido que voy a hacer. Amén. Entonces, en este tiempo, más que nunca, el Señor está llamando a nosotros como iglesia, a nosotros como creyentes, a ir verdaderamente con hambre y sed de buscar de Dios. Por eso Jesucristo dijo
que viene el tiempo donde Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Gente quebrantada verdaderamente en su presencia. Gente que verdaderamente, que en verdad anhele su presencia, anhele sentirlo, anhele estar ahí, anhele que Él está ahí en su presencia, sentir ahí que estamos con Él. Por eso David dice, es mejor un minuto en su presencia. David no pedía nada material. David no estaba buscando el milagro. David estaba buscando la presencia. Él decía, un minuto, Padre, un minuto en tu presencia. Poder sentir que estás ahí conmigo, un minuto, es mejor que cualquier cosa. Así que oremos en este día para que el Señor quite toda dureza de nuestro corazón, para que el Señor nos devuelva un corazón sensible. Recuerde que es una de las promesas. Él dijo que Él quitaría corazones duros. Ese corazón duro el Señor lo quitaría de nuestras vidas y pondría un corazón sensible en nosotros. ¿Para qué? Para poderle sentir, para poder nosotros verdaderamente tener una relación efectiva con Él. Padre, oramos, Señor, en esta mañana. Te pedimos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, que, Señor, quites ese corazón duro de nosotros. Sabemos que hay corazones que han sido endurecidos no solo por el pecado, sino circunstancias, dolores, Señor, tantas cosas que como hemos atravesado, que tu pueblo ha vivido, Señor, y sus corazones han estado duros. Pero un corazón duro es insensible. Un corazón no puede sentir la presencia de Dios. Un corazón duro no puede arrepentirse. Un corazón duro necesita ser quebrantado. Y oro, Padre, en el nombre de Jesús en esta mañana, para que tú no permitas, Señor, ese corazón duro en nuestras vidas, Señor. No permitas, Señor, que nos acostumbremos, Señor, a tu presencia. No permitas, Señor, que la costumbre, Señor, sea parte en nuestra relación contigo. Que nos acostumbremos a orar, que nos acostumbremos a ir a la iglesia. Que sea una costumbre, Señor, que sea algo más que tenemos que hacer. No, Señor, rompe eso, mi Dios. Que no sea costumbre, que sea una necesidad. Que sea una necesidad para nosotros levantarnos de mañana a buscar tu presencia. Que sea una necesidad para nosotros congregarnos para escuchar tu palabra. Que sea una necesidad y una prioridad para nosotros, Señor, venir delante de tu presencia, Señor. Quebranta, Señor, toda costumbre. Quebranta, Señor, lo que se ha vuelto mecánico, Señor. Lo que se ha vuelto mecánico en nuestras vidas, y que volvamos, Señor, a ser sensibles, Señor, que podamos anhelar tu presencia más que cualquier cosa. Mi Dios amado, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Familia, cuando tenga tiempo, lea el capítulo 5, lea el capítulo 6. Jesús ahí nos muestra todo, la esencia del evangelio, la esencia de lo que le está diciendo, las bienaventuranzas. Luego en el capítulo 6 nos habla de la oración, del ayuno, y por eso él termina diciendo, y si buscan primeramente de mí, si buscan primeramente del reino, todo os será añadido. Si nosotros caminamos en la enseñanza de Jesús, si nosotros quebrantamos nuestro corazón, si nosotros nos volvemos humildes, si nosotros volvemos a llorar en su presencia, si nosotros verdaderamente entendemos lo que Cristo quiere enseñarnos, y él termina diciendo, busquen de mí. No busque la añadidura, no busque el milagro, no busque el rompimiento, busca de mí porque yo voy a añadirlo. Busca de mí, primeramente yo, el reino de Dios, busca de mi presencia, que todo yo lo voy a añadir. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que en este tiempo, que en esta enseñanza, Señor, nos lleves verdaderamente a un verdadero quebrantamiento, arrepentimiento, y que podamos volver una vez más, Señor, a buscarte intensamente, Señor. Padre, ese primer amor que un día tuvimos, Señor, oramos, mi Dios, para quebrantes, Señor, en nosotros toda dureza de nuestro corazón, para que quebrantes en nosotros, mi Dios amado, si ha venido enfriamiento, si ha venido apatía, Padre amado, aquello que ha venido a cargar, Señor, nuestras vidas, nuestros corazones, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy ponemos nuestras vidas delante de ti, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor. Quita toda distracción, quita todo desenfoque, Señor, que podamos entender, Señor, que hay un tiempo diferente, Señor, que podamos entender, mi Dios, que ciertamente tú quieres avivar, quieres
hacer grandes cosas, pero lo harás con corazones humillados, con corazones quebrantados, con hombres y mujeres, Señor, que no dependan de su talento, que no dependan, Señor, de lo que ellos pueden producir, sino que dependamos de ti, que dependamos de tu presencia, Señor amado, que volvamos a reunirnos como iglesia, Señor, para adorar verdaderamente, Señor, para tener un tiempo donde tú eres exaltado, donde tú eres glorificado, un tiempo, Señor, donde tú eres santificado. Padre, te lo pedimos, Dios, que nos ayude, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a salir de lo mecánico, Señor. Ayúdanos a salir, Señor, de la monotonía, Señor. Ayúdanos a salir de aquello que se volvió costumbre, mi Dios amado, pero que ya no nace verdaderamente de una necesidad, papito Dios, que podamos sentir, Señor, esa necesidad en nuestras vidas, que como decía David decía, como el siervo brama, como el siervo se desespera, como el siervo brama cuando tiene sed, que empieza a buscar el agua desesperadamente. David decía, así mismo quiero estar yo, así mismo quiero estar yo, Señor, desesperado por ir a tu presencia, desesperado por estar, Señor, un minuto delante de ti, desesperado por presentarme cada mañana, cada madrugada delante de ti. Oramos, Señor, en este día para que el Espíritu de Dios ponga eso en nosotros. Espíritu Santo, pon el querer como el hacer en cada uno de nosotros. Señor, que volvamos a ese primer amor, Señor. Que volvamos a ese primer amor. Que volvamos, Señor, a eso que un día, Señor, tú, Señor, te agradaste, mi Dios. Cuando no nos importaba nada, sino solamente buscar tu presencia, Señor. Cuando no sabíamos Biblia, cuando no sabíamos todas tus promesas, cuando no sabíamos nada, lo único que sabíamos era que tú estabas llenando un vacío en nuestro interior. Cuando lo único que sabíamos es que algo estaba pasando en nosotros, que ya no éramos lo mismo de antes. Señor, gracias. Gracias te pedimos en esta mañana y que pongas en nosotros, Señor, ese querer como el hacer, Señor. Que puedas quebrantar nuestros corazones y todo corazón duro sea removido de nosotros para que podamos ser sensibles, Señor, a tu voz. Para que podamos ser sensibles, Señor, al Espíritu de Dios. Señor, te lo pedimos, Señor. Consuélanos con tu presencia, Señor. Consuélanos, Padre amado, Señor, y levántanos, Señor, para caminar en obediencia. Levántanos, Señor, para caminar conforme, Padre amado, a tu palabra, Señor. Te pido, mi Dios, que nos ayudes. Señor, quebranta, Señor, toda dureza en el corazón de nuestros hijos, de nuestros cónyuges, de nuestra familia. Padre, te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús.